Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos un nuevo episodio de mi programa Simplemente Contable. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de mi próximo video. Hoy nuevamente tenemos una invitada que recientemente nos estuvo acompañando y vamos a hablar de un tema muy interesante. Yo estoy segura que muchos usuarios están esperando información como es tips básico para llevar una contabilidad. Sé que es un tema bastante codiciado, ¿verdad, Sinamaika? Bienvenida nuevamente. Hola, muchísimas gracias por invitarme nuevamente a tu canal. Estoy muy agradecida de estar aquí. Gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno, Sina, esto es muy parecido a la dinámica anterior, ¿sí? Ok. Cuéntanos un poco acerca de llevar o el proceso de llevar una contabilidad básica. Fíjate, para mí llevar una contabilidad básica trata mucho de orden, hacernos publicidad, estar atentos, leer mucho. Creo que la base de un buen contador o la base de un contador debe ser el conocimiento. Entonces, como aquí las cosas cambian tanto, hay que estar en constante lectura de todo lo nuevo que sucede para irnos adelantando a las cosas. Y también me parece que lo más importante cuando tú decides tener clientes es que definas a qué rama vas a trabajar, si vas a llevar contabilidad, que es lo que vamos a hablar hoy, o si vas a tomar otra rama, especializarte en ella. Claro que sí, pero sí podemos llevar, por lo menos con la contabilidad, podemos unir varias ramas, por ejemplo, las gestiones, la parte jurídica, como, bueno, sí, nosotros totalmente tenemos en nuestros escritorios contables, y lo que es como sí, que tú dices, tener orden, claro que sí. Bueno, Sina, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué es lo primero que se debe tener a la mano para comenzar a armar una contabilidad? Lo primero que tenemos que tener a la mano, o lo primero que debemos saber, creo, es qué tipo de contribuyente es con el cual yo estoy trabajando. Una vez determinemos el tipo de contribuyente, vamos a determinar cuáles son las declaraciones que yo le debo hacer a ese contribuyente. Y de ahí partimos a, si yo voy a ser un preparador de impuestos y además voy a tener mis balances al día, que creo que es lo más común que se ve acá en Venezuela, pues entonces yo determino mi contribuyente, sé que le voy a declarar y ya ahí le solicito sus facturas de compra, sus facturas de venta, conciliación bancaria en el caso de que le vaya a conciliar, y también debo tener los gastos regulares del local. Claro, por eso como cuando tú decías, es importante identificar el tipo de cliente, obviamente si es contribuyente ordinario, formal, especial, pero también a qué se dedica la actividad de cada contribuyente para nosotros poder estar claro a la hora que nos llegan los papeles de trabajo, ¿cierto? Sí, a eso es que más o menos te refieres, bueno, del 100%. Ok, Sina, luego de tener los papeles de trabajo en mano, ¿qué se debe hacer? Para mí, lo primero que debemos hacer es, ya sea que tengas un sistema contable o ya sea que tengas Excel, porque al final todos los caminos nos llevan a Excel, es hacer la carga de la información de manera correcta. Y ahí es donde yo sí voy a determinar a qué se dedica mi cliente para yo poder clasificar qué es un costo, qué es un gasto, a dónde lo voy a llevar. Entonces hago toda la carga de la información para poder presentar mis declaraciones a tiempo. Claro que sí, y aparte de eso que acabas de decir que siempre todos los caminos nos llevan a Excel, quiero hacer como que salir un poco de contexto porque cuando las personas o nuestros colegas que están iniciando se frenan un poco porque bueno, no tengo un sistema, entonces no puedo comenzar, pues no, Excel es una herramienta que vamos a seguir utilizando sí, durante toda nuestra carrera, ¿cierto? Si tenemos un sistema contable, por como sea el sistema contable, terminamos cayendo en Excel porque nos exportan los datos en Excel. Cuando nos fiscaliza hoy en día el CENIA pide la información en Excel, aparte de que se la entreguemos a empresa, entonces todo nos termina llevando hacia allá. Y para mí, hasta que tu oficina no sea rentable y no te dé para ella misma pagarse un sistema contable, mantente en Excel. Sí, lo importante con Excel es saberlo manejar y tener, aparte de las experiencias, ir aprendiendo, porque hay personas hay colegas que van a empezar y no tienen experiencia, formular bien las hojas de trabajo, eso nos va a hacer la vida muy simple. Creo que con contabilidad debería venir como un taller de Excel. Sí, correcto. A la mano. Sobre todo para formular que sí, los libros de compra, de venta, porque Excel es muy amplio, una herramienta amplia, ¿sí? Vamos a continuar con la tercera pregunta, Sina. ¿Son necesarios los formatos? Por lo menos los más básicos, ¿cuáles son? Fíjate, ahorita que venimos hablando con la misma línea de Excel, para mí
básico, libro de ventas y libro de compras, por supuesto, eso no debe faltar, porque eso no lo pide enseñar. Está válido un formato de repente de caja o de conciliación bancaria para los clientes a los cuales se les va a llevar bancos. Tenemos que tener el libro, si no tenemos sistema, un formato de libro diario mayor y de balances, que hoy en día se pueden hacer. De hecho, nosotros tenemos uno para casos especiales, para que no solamente declares impuestos, sino que también prepares los libros legales, que son tan importantes. Y bueno, un poquito para irnos más allá, quien quiera tener sus formatos de nóminas, liquidaciones, para mí Excel te abre muchísimo las puertas, y yo creo que al principio todos los formatos los puedes comenzar en Excel. En Excel, sí. Y no, y por lo menos el inicio es como acabas de decir, libro de compra y de venta. Esas son las bases, porque siempre me preguntan, y estoy segura que a ti también te preguntan muchísimo por las redes, por dónde comenzar o qué debo tener, qué es lo primero que tengan. Libro de compra y de venta. Lo demás es a través de la experiencia y obviamente, como tú dijiste al principio, la base de cada especialista, no nada más de los contadores, de los abogados, del economista, es siempre el estudio, actualizarse, estar en tendencia con las normas y leyes. Creo que esa es la base. Y partiendo de allí, bueno, ya cada especialista irá sacando, necesito este formato, ahora necesito, después de la evaluación y cuando se tienen las cosas en la mano, es que cada especialista va diciendo, ahora necesito esto. Y claro que sí. Sina, luego que ya tenemos toda la información lista, ¿sí? ¿Cómo puede el especialista que está iniciando sentir seguridad para realizar las declaraciones? Yo no sé si a ti te pasó. Tú y yo venimos de declarar en planilla manual. Okay. Sí. Eso se siente miedo. Es muchísimo miedo. Parece que desarrollamos ese miedo incluso en el portal de dónde voy a cargar las cosas, con cuidado, releo. Yo creo que primero que todo eso se va quitando con el tiempo, pero mayormente práctica. A medida que tú vas practicando, que lo vas intentando, como que se te va quitando ese miedo. Entonces uno va como empezando por ahí. Sí, sí. Por la práctica. Mira, yo dañé bastantes planillitas de esas hablando. También, y tenía que caminar como 2 cuadras de la oficina donde estaba y yo subía calladita. Sí. Ya cuando había dañado, subía calladita, compraba la broma, bajaba y la volvía a llenar, y que esta vez no. Y creo que ahorita he notado mucho que a veces como que hacemos las cosas tan apurados que como que pasamos de largo. Siempre hay que mantener, creo que un poquito como que ese temor para que hagamos las cosas bien, ese temor que nos da el inicio, por lo cual leemos y releemos las cosas y revisamos, creo que hay que mantenerlo. Pero para mí la práctica te va quitando como que ese miedo de hacer las primeras declaraciones. Sí, claro que sí. Yo siempre tengo, como quien dice, un lema. La experiencia te lo va a dar la práctica. Eso que acabas de decir es clave. Uno practicando, dañando experiencias negativas, positivas, uno de allí va agarrando experiencia. Sí. ¿Y qué mejor experiencia? La experiencia, llegas a la experiencia mediante la práctica. Sí, o sea, así es. Definitivamente. De hecho, deberíamos de dejarle un tips, ya que anteriormente hablábamos de los formatos. Aquellos que se están iniciando, que no tienen seguridad de hacer sus declaraciones, hay un formato que es de la declaración del IVA, ahí pueden montarlos, imprimirlos y pasarlos en el portal, porque es como tú dices, muchas veces, me incluyo, trabajamos de forma mecánica y cometemos errores tontos. Y sí, a veces uno trabaja apurado, el día a día de verdad que nos hace ese tipo de cosas. Nos lleva como que al apuro, y yo creo que ciertamente si uno como que cargara, porque es verdad lo que tú dices, nosotros tenemos un formato de libro de compra de ventas que tiene como que al ladito una planilla de forma 30. Entonces ahí se va llenando y uno ya con esta planilla voy a hacer la declaración para que uno. Sí, es muy práctica para los que están iniciando, por lo menos cuando tengo personal nuevo, llena esto, imprímela, no importa cuántas hojas gastes, prefiero que gastes hojas a un error que sí. Bueno, sí, ese es otro tema de las anulaciones y los errores que ocasionan. Eso podría ser otro capítulo, otro tema para conversar. Ya logrado el primer paso, sí, que son las declaraciones sin contratiempos, que todo haya salido muy bien. Al terminar todo este proceso contable, allí se termina todo, allí ya terminamos la contabilidad. Mira, yo te voy a decir algo que me dijo mi primer jefe en contabilidad. Yo, claro, estaba nuevecita, no sabía nada, me había enseñado cómo cargar las compras y las ventas y a declarar. Entonces después del 15 yo estaba como, ¿y yo para qué vengo a la oficina después del 15? No hacía nada. Y entonces él una vez me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, no, nada, revisando las cosas. Y me dijo, en una oficina contable siempre hay algo que hacer. Siempre. Y entonces yo, pero no sé, se sentó.
Ok, ahí viene y para nosotros en estos momentos es preparar balances, cargar gastos, por lo menos los gastos de la nómina, ese tipo de gastos que no los declaramos en el IVA, ¿verdad? Ya después del 15 ya tú tienes el tiempo para declarar tus gastos que no se hayan declarado en el IVA para cuadrar tus balances e irlos dejando al día, revisar que tu libro diario esté bien, que tus saldos estén correctos, porque nos ha pasado que recibimos contabilidades y de repente nos entregan un balance con la caja en negativo. Y eso es como una falta de análisis contable. Sí. Entonces, como que sentarnos, revisar que los datos estén correctamente, cargar las depreciaciones también, que es algo que deberíamos hacerlo de manera mensual. Entonces, no es solamente declarar impuestos, ya después de ahí hay muchísimas cosas que se tienen que hacer. Claro que sí. Inclusive en esta parte es muy importante porque luego siempre he dicho, ya lo hemos conversado, creo que lo hablamos en el episodio anterior, soy partidaria de que las declaraciones no terminan la contabilidad, eso es la base. Es la base para los análisis de los estados financieros, la base para las declaraciones de impuestos sobre la renta. Y lo que puedo decirle a los usuarios, aprovechando toda esta dinámica, es que luego de la contabilidad, me llamó la atención cuando dijiste que los primeros 15 días era que estabas full y después quedabas así cuando las declaraciones eran quincenales. Sí, porque ahora... Y que cuando nosotros empezamos la contabilidad no habían tantos especiales. Tantos especiales. Nosotros teníamos como que uno y era porque importaba, era una cosa grandísima. Hoy en día es diferente en el sentido de que cada vez hay más contribuyentes especiales, pero cuando yo empecé, como que realmente no había mucho y yo me quedaba así como que... No, y no solo que hay contribuyentes especiales, hay más declaraciones, porque antes todos declaraban las primeras quincenas y uno tenía como que el respiro de tener tiempo. Hoy en día no, hoy en día tenemos esa carga, esa presión de que ahora los contribuyentes especiales son 2 veces al mes. Entonces, cuando tú estás analizando lo de la primera quincena más lo de los ordinarios y otra cosa, ya se viene la otra. Es un proceso que, así como llevamos el día a día, es por eso que a veces cometemos errores, porque no estamos, de verdad, automáticos, pero también queremos ahorrar tiempo y aprovechar todo lo que para poder hacer los registros. Claro que sí, el análisis sería una recomendación, ser analítico luego de las declaraciones, revisar. Sobre todo porque cuando cierres el año entonces dices, mira, tienes tanto de ganancia o tanto de pérdida, eso se pudo haber corregido en el tiempo si tú vas analizando tu balance y dices, ok, tu utilidad es tanto, tu pérdida es tanto, vamos a buscar aquí qué gastos faltan por cargar y así no tratar de hacerlo todo el último año. Claro que sí. Bueno, ahí viene lo de las planificaciones fiscales, claro, la planificación fiscal aquí lo hacemos cada 3 meses. Hay clientes que de verdad no te voy a decir, no, a todos mis contribuyentes yo se lo hago cada 3 meses. Eso es una realidad en los escritorios contables, eso es mentira. Tratamos de hacer la planificación fiscal a aquellos contribuyentes que siempre les da mucho a pagar impuestos sobre la renta. Por allí comenzamos nosotros, vamos a hacer la planificación fiscal y como acabas de decir, no dejarlo a última hora. Entonces, la contabilidad creo que no acaba en las declaraciones, yo creo que está comenzando realmente. Sí, la contabilidad comienza cuando terminan las declaraciones. Sí. Ok, se debe tener un plan para poder cumplir el proceso de las declaraciones, la contabilidad en general, ¿sí? Por supuesto, partiendo de que de por sí el CENIA nos da un calendario fiscal para todo el año. En base a eso ya nosotros tenemos que planificar. Súper importante que si tenemos un escritorio o una firma contable, como desean llamarlo, ustedes se planifiquen para cumplir con ese calendario fiscal. Esa es como la planificación mayor. Yo he visto que eres muy planificada, bastante con tus chicas, de verdad que me has hablado mucho de un sistema que utilizas, una aplicación que utilizas. Sí, nosotros utilizamos Asana, de hecho en nuestra página web les dejé un artículo y también hay un video, di hace poco una charla sobre eso. Nosotros usamos una aplicación llamada Asana, ahí cada departamento tiene un módulo donde se colocan los nombres de los clientes, qué se les declara, en qué fecha se vence. Eso nos toma como la primera semana del año y ya ahí quedamos planificados para todo el año. Si se retira un cliente, se borra de lo que resta del año. Si se suma un cliente, pues se suma y se le agregan todas las fechas. Esto nos permite hacer todo aquello. No hay nada más planificado, creo, que la contabilidad. Sí, nada, correcto. Porque tienes un calendario que ustedes no se puede hacer. Sí, nosotros los contadores como que nuestros jefes, nosotros decimos, bueno, vamos a trabajar de manera independiente, pero yo creo que nuestros jefes son los gentes, porque no es nada mal, ahora hay muchos gentes más que son como que nuestros jefes, siempre son ellos los que nos rigen el tiempo, aunque decimos somos dueños de nuestro tiempo, creo que no. Comenzando por el CENIAT.
ese señor es nuestro jefe desde hace muchísimo tiempo. Sí, claro, o sea, lo que implica en estos momentos hacer una declaración a destiempo es tan pesado que no te lo puedes permitir. Entonces, planificación, saber que si me cae un sábado, un domingo, mire, prefiero hacer el viernes, pero ya yo lo tengo que saber, no voy a esperar a esa semana a decir, ay, pero esta semana me toca tal día. Entonces, la planificación nos ahorra todo eso. Bueno, también soy partidaria de eso, Sina, claro que sí. Bueno, Sina, para ir concluyendo, voy a utilizar lo mismo que utilizo siempre porque a mis usuarios les encanta que les compartamos tips, recomendaciones, porque ya le echamos todo el cuento. Ahora ellos quieren, como quien dice, la parte resumida, cómo lo hago, qué me dices tú, basado en nuestras experiencias, que tenemos un poco más de experiencia con el trabajo y las contabilidades, por decirlo así. Ya le hemos dado durante todo este video tips y recomendaciones, pero vamos a concluir, Sina. ¿Qué tips le puedes dejar a ellos, recomendaciones que ellos puedan utilizar para que a la hora de realizar su contabilidad, cómo comenzar, por qué punto y qué, por lo menos ahorita dijiste lo del plan de trabajo, es una recomendación, claro que sí, pero qué les puedes decir a los usuarios, basado en tus experiencias, obviamente? La contabilidad es un negocio. Todos hacemos negocios para ganar dinero. Ok. Creo que el contador debe aprender a publicitarse. Okay. Aprender a saber vender tus servicios porque quieres conseguir más clientes. Eso es muy importante, por eso lo logras también a través del conocimiento. No recomiendo para nada, a veces nos pasa mucho en la página, no sé si a ti te pasa, que personas que se acaban de graduar nos dicen como, mira, quiero trabajar por mi cuenta, ¿qué me recomiendas? Y yo siempre digo, trabaja en una oficina contable primero, eso es básico para mí. Trabaja en una oficina contable primero, agarra la práctica desde abajo, desde cargar el asiento, hacer la declaración, que lo tengas todo. Aprende a publicitarte bien y por supuesto mantente en constante aprendizaje. Muévete, porque las personas cuando no se mueven se estancan. Y aquí que pasan tantas cosas, tienes que estar en constante movimiento y decir, ok, ¿sabes qué? Conseguí esto, ahora puedo ampliar hacia esta parte, pero todo a través del conocimiento. Creo que eso es súper importante para mí. Claro que sí, inclusive hice una charla, ya la he repetido 2 veces, en donde me quiero independizar, ¿cómo lo hago? Y uno de los puntos que yo le decía, cuando estamos comenzando a independizarnos, a mí me funcionó comenzar a trabajar en un escritorio contable. Cambió mi visión y amé la contabilidad. Ahí fue donde entendí que realmente sí, no había sido por equivocación que yo me cambiara de carrera y que en ese momento, cuando me di cuenta que le agarró amor a la contabilidad, ahí fue donde aprendí todo. Todo, es que me pasaron el switcher ese día y aparte que me enamoro de la contabilidad, comienzo a amar lo que hago, la empiezo a entender. Y ahí es donde uno se forma, un escritorio contable, pero no todos tienen esa oportunidad. Entonces ahí entra lo que tú estás diciendo. Hay que moverse, hay que tratar de sociabilizar, tratar de engranar con colegas que tienen más experiencia, si necesitan ayuda, sobre todo en los cierres fiscales. ¿Qué colega no necesitamos en los cierres fiscales? Unas manos extra. Uno ahorita incluso le presentan dudas que nada, uno llama a alguien, mira, me está pasando esto, te está pasando a ti, ¿cómo lo solucionaste tú? A ver cómo lo puedo solucionar yo, o yo doy mi punto de vista. Y creo que de esa forma, creo que la contabilidad ahorita está surgiendo de una manera diferente porque está más colaborativa. Sí. Entonces, creo que hay que aprovecharse de eso y hacer muchos cursos de estas charlas que están dando ahorita, y no tiene nada de malo que hagas un curso 2 y 3 veces con 3 personas diferentes, porque siempre vas a aprender algo nuevo. Pero es que siempre le digo a la chica, o sea, yo tenía una empleada que me decía, pero es que usted, licenciada, hace todos los años un curso de cierre fiscal o de ajuste por inflación, y lo voy a seguir haciendo. Yo todos los años tengo que hacer un curso. Ahorita estoy haciendo un diplomado para actualizarme de cómo llevar contabilidades. Y más que todo me enfoco que si a los artículos, si algo ha cambiado, si tengo que mejorar algo, porque es que, como dices tú, hay que estar en constante movimiento. Y otra cosa importante que, como tú dices, uno se tiene que darse publicidad. Pero ¿cómo se va a dar publicidad a una persona que está iniciando si obviamente no va a tener un capital para invertir en redes sociales, en que si hacer un logo, tarjetas, imprimir? Eso cuesta mucho dinero al principio. Si tú tienes un primer cliente, como le digo yo a los usuarios cuando me piden, si tú tienes un solo cliente, trata de hacerte publicidad haciendo las cosas bien. Cuando tú hablabas al principio, identificar al contribuyente.
Hay una cosa muy importante, Sina, hay que identificar las capacidades. ¿Qué capacidad tengo yo de cumplirle con lo que le estoy prometiendo al cliente que acabo de adquirir? Porque no puedo decir, sé hacer esto, sé hacer aquello y después no cumplir. ¿Por qué te digo todo esto? Porque a mí me pasó. Yo Nosotros no quería... Para eso tenemos contratos. Sí. Eso es lo que yo te ofrezco y yo necesito que tú me ofrezcas esto también, porque uno también tiene que decir al cliente, para yo poderte hacer todo esto, que yo lo puedo hacer excelente, tú me tienes que dar esto acá. Sí, me muy tienes importante. Que hacer la contabilidad al día, me tienes que hacer esto. Pero para mí, todo debe estar escrito. Entonces, establece qué eres tú capaz de hacer, sí, y te hago un contrato y yo te digo, epa, yo esto te lo puedo hacer. Sí, yo tengo, aquí lo llamamos acuerdo de trabajo. Este acuerdo de trabajo, ahí nosotros lo hemos ido modificando a través de las experiencias, de los malos ratos con los contribuyentes, pero aún así, Sina, la realidad es que tú tienes un acuerdo de trabajo y la mayor parte que no cumplen este acuerdo de trabajo, por lo menos en mi escritorio, es de parte de los clientes. Por ejemplo, nosotros en el acuerdo de trabajo tenemos establecido que, por ejemplo, a los ordinarios los primeros 5 días vamos a buscar la contabilidad y deben pagar la contabilidad. Eso no lo cumplen, no está lista la contabilidad, no pagan. Yo tengo contribuyentes aquí que pagan hasta después de 4 meses. Y cuando ya lo suspendemos, porque aplico esa hora para meter presión, se molesta. Entonces, ¿por qué te digo que son ellos que no cumplen con este acuerdo de trabajo acá en mi oficina? Nuevamente repito, es porque nosotros tenemos que cumplir con las declaraciones. Básicamente, ahí establecemos que vamos a declarar dependiendo si es especial, si es ordinario, si es formal. Si no declaramos, como tú lo dijiste anteriormente, la carga en multas y sanciones es horrible. Y después, típico, todo es culpa del contador. No, y mira, yo siempre recomiendo esto. Nosotros a veces sabemos hacer muy bien nuestro trabajo, pero se nos dificulta cobrar. Yo creo que cobrar es como difícil. Sí. Cuando yo, por lo menos en mi caso, cada vez que hablaba con los clientes, no, esto me pasó esto, me pasa aquello, yo me ponía a hablar de mí. Ahorita tenemos una administradora y yo dije, yo necesito a alguien que cobre. Entonces también, si tú vas a iniciar una firma contable, identifica tus capacidades. Mira, yo soy malísimo cobrándole a la gente. Entonces yo voy a contratar a una persona que le cobre a la gente por mí. Sí. Y en todo caso, sobre todo me pasa con amigos que dicen así como, no, yo hablo con Sina. Y yo volteo y les digo, no, habla con la administradora, yo no sé nada. Sí. Porque esto me ha aliviado. Mira, si tú no eres bueno para vender, busca a alguien que venda tu servicio. Sí. Si tú no eres bueno para cobrar, busca a alguien que cobre. Si tú no eres bueno para administrar, y tú dedícate a hacer lo que tú mayor sabes hacer. Y con respecto a la publicidad, que lo comentabas, que es muy costoso, sí es cierto, a mí me pasó que comencé 0 presupuesto y lo que hacía era que en la oficina donde yo trabajaba, imprimía volantes y los entregaba. O sea, yo salía un sábado y me caminaba todo una calle, todo un centro comercial, volante por volante, hojita por hojita, hacer cosas. Oye, también vamos a ponernos muy creativos, cosas que no invertamos tanto dinero, decirle a nuestros amigos, oye, ¿me puedes poner esta publicidad en tus estados? Ese tipo de cosas, sin miedo a que estoy empezando desde la casa. Muchos comenzamos desde la casa, por lo menos en mi experiencia es que muchos comenzamos desde la casa, yo empecé también desde mi casa, pero ya con miras a crecer. Entonces como que ahí viene el tema del plan. Tener una oficina contable para mí es como un negocio cualquiera. Tienes que tener un plan de publicidad, tienes que tener claro cuánto vas a cobrar, tienes que tener claro cuántos clientes necesitas como para cubrir tus gastos. Entonces ya vas partiendo de ahí para lograr todo lo que quieres lograr y mentalizarte. Este es un negocio donde yo voy a producir dinero. Sí. Y para producirlo necesito conocimiento, necesito ayuda e incluso trabajar con personas que te puedan ayudar en otras cosas. Y listo. Claro que sí. Bueno, Sina, muchísimas gracias nuevamente por estar acá y bueno, nuevamente me encantó compartir contigo. Claro que sí. Hasta luego.